todos. Muchas gracias a los amigos del Museo del Prado, a Nuria de Miguel, al museo y también a la Complutense. La verdad es que por todas las partes me siento implicada y estoy encantada de estar aquí esta tarde con ustedes. Ya se ha hablado mucho de la apreciación crítica del arte español fuera de España en estas dos jornadas, y la verdad es que el tema del coleccionismo de arte español en América y su consiguiente influencia en el arte local ha ganado en las últimas décadas muchísimo interés. Realmente, si entendemos el coleccionismo como un impulso inicialmente privado que tiene una posterior plasmación pública en museos e instituciones, es obvio que el interés americano por el arte español tiene un escenario privilegiado, pero ni mucho menos único, en la ciudad de Nueva York. Allí se alojan muchas de las grandes colecciones artísticas de la enriquecida América de finales del XIX, y allí trabajaron a lo largo del siglo XX muchos de los artistas más relevantes, como Pollock, como Motherwell, como Gorky, que manifestaron de muchas formas su fascinación por el arte y por la cultura española. También es obvio que esa relación del coleccionismo español con el arte, del coleccionismo americano, perdón, con el arte español, bueno, pues tiene su mejor emblema, claro, ya lo saben todos ustedes, en la Hispanic Society, que se fundó en 1904 por Archer Milton Huntington. Esa es una institución, la Hispanic Society, de la que ya se ha hablado aquí, una institución centrada en la conservación, en el estudio y en la promoción social del legado histórico y artístico español entre los americanos. No vamos a hablar, como decía, no vamos a hablar hoy de ella, pero sí quiero recordar que, en todo caso, la iniciativa de Huntington se inscribe en una corriente de gusto por lo español mucho más amplia y de definición mucho más difusa, que sobrepasa los límites del coleccionismo y de la erudición académica y de la influencia artística para alcanzar aspectos mucho más variados, incluyendo algunos que tienen que ver con la vida cotidiana o con la configuración de las ciudades. En muchos de esos aspectos del interés americano por lo español ha influido incluso el cine de Hollywood, con sus decorados, sus caracterizaciones, y bueno, pues también todo un estilo arquitectónico, incluso de interiorismo, muy fuerte en la primera mitad del siglo XX en el sur y en el oeste de Estados Unidos, bajo el nombre de Spanish Style, estilo español, ¿no? Ese estilo puede verse, por supuesto, en el propio edificio de la Hispanic Society, que veíamos hace un momento, pero también, bueno, pues hay que decir que alcanza su punto culminante en California y especialmente en torno a 1915 con la Panama California Exhibition, Panama California, la gran exposición Panama California. Bueno, en lo que concierne más específicamente al coleccionismo de arte español, pues hay que decir que el mero recuento de los coleccionistas concretos y de las instituciones implicadas y el mero recuento también de las piezas concretas que allí se conservan revela características muy interesantes de lo que significó el fenómeno de la apreciación del arte español desde el otro lado del Atlántico, y además muestra muy bien toda una interesante evolución en el tiempo. Antes Gabriele Finaldi hablaba de cómo a los ingleses les interesa especialmente la pintura del 17, sobre todo, y un tipo concreto de pintura del 17, porque efectivamente el gusto principal estaba enfocado sobre todo en la pintura italiana, en eso que se consideraba, como él ha dicho muy bien, ese gusto elegante de la pintura italiana. Y efectivamente, en un primer momento en Estados Unidos ocurre algo parecido. Lo que interesa es sobre todo el siglo de oro y se considera fundamentalmente como una especie de contrapunto, de alguna manera excéntrico, en el sentido literal de la palabra, algo que está fuera del centro, algo que está fuera del canon, un contrapunto interesante a eso que significaba, digamos, la cumbre de la historia del arte, que era siempre Italia. España era solamente en un primer momento algo diferente. Sin embargo, con el paso del tiempo, a lo largo del siglo XX sobre todo, esa mirada va cambiando y de repente empezaremos a ver cómo, bueno, pues de ese primer momento en el que se fijan solo los coleccionistas en determinados artistas del siglo de oro, iremos viendo cómo va cambiando el foco de interés. El interés por el siglo de oro, digamos, se mantiene, pero va cambiando, digamos,
pues como la preferencia por el arte, sobre todo, del propio siglo XX, de tal manera que artistas de las vanguardias como Picasso, como Miró, etcétera, se convierten en el punto de mira absoluto y ahí ya no son los excéntricos, ahí ya no son los extraños, los contrapuntos, ahí justamente son el centro. El arte español, con artistas como Picasso o como Miró, son claramente, digamos, son artistas que protagonizan absolutamente la modernidad. No son algo que está de lado, sino que está en el centro. Esa evolución es clarísima y la vamos a ir viendo a medida que vamos hablando de las colecciones. Pero vayamos por pasos. Siguiendo la estela de la llamada imagen romántica de España, a la que también habían contribuido escritores americanos, como por ejemplo Washington Irving, con sus famosos cuentos de la Alhambra, en el último tercio del siglo XIX, se consolida en Estados Unidos un interés por lo español, pintura fundamentalmente, pero no exclusivamente, justamente, como decía antes, por lo que tenía de modelo exótico, es decir, por lo que tenía de externo al canon. La cultura española era la expresión de un país que no se ajustaba a la corriente principal del arte europeo, que era de raíz mucho más clásica y que estaba encarnado sobre todo por el arte italiano y, en segundo término, digamos, por el francés. En ese sentido, como acabo de decir, el arte español era fundamentalmente contrapunto, algo que era muy importante porque mostraba la posibilidad de los países de hacer su propio camino frente al gusto de las metrópolis y, en definitiva, frente a las normas. Esa enseñanza era especialmente valiosa para los artistas de una joven nación como la americana, cuando tanto a finales del XIX como especialmente a lo largo del XX, digamos que hasta los 60 sobre todo, están buscando una forma de expresión propia, una forma de expresión que les, digamos, individualice, que les singularice frente al mundo. Entonces, si la apreciación crítica europea del arte español vira sustancialmente en torno a la década del 1860, como muestran las múltiples visitas al Prado que se van produciendo, de las cuales, por supuesto, la más emblemática es la de Manet, y como muestra también la mayor presencia de piezas españolas en los mercados ingleses y franceses, como acaba de explicar Gabriele Finaldi, bueno, pues en el caso de Estados Unidos, la apreciación de lo español tiene además otros matices y diría también incluso que otras cronologías. Entre el 1860 y 1920 se produce el gran descubrimiento de la cultura española al otro lado del Atlántico. Y eso coincide con el periodo histórico en el que se producen simultáneamente el declive del Imperio español y el ascenso de la nación americana a gran potencia mundial, en gran parte a expensas de las antiguas colonias españolas. Ese periodo, entonces, está marcado dramáticamente por el año 1898. Y poseer, claro, los tesoros españoles era una forma simbólica y complementaria de confirmar la ascensión del nuevo imperio americano, digamos, frente al antiguo imperio español. España aparecía entonces en ese contexto como un país misterioso, decadente, lleno de ruinas cristianas, árabes, judías, orgulloso de su pasado en Hispanoamérica, pero también pintoresco por su atraso, por sus costumbres, muy atractivo por su historia. Una imagen que pervive muy claramente en la colección que acaba reuniendo la Hispanic Society, aunque en ella, desde luego, también convive la visión regeneradora propia de la institución libre de enseñanza. Esa imagen de un país atrasado, misterioso, etcétera, continúa, de hecho, bastante arraigada durante todo el siglo XX y es muy visible, por ejemplo, en los libros de otro americano enamorado de España, como por ejemplo Hemingway. Entonces, entre lo literario y lo histórico, España sigue apareciendo durante buena parte del siglo XX en el imaginario americano como un país, sobre todo culturalmente atípico y por eso mucho más interesante. Era un objeto de deseo absolutamente para una potencia emergente, en buena medida basada además también, y eso era especialmente interesante en este caso, en la diversidad de sus legados culturales. Siempre se dice que Estados Unidos es un país de aluvión, un país en el que se reúnen muchas culturas diferentes, y eso mismo era lo que ellos veían en España, un país donde estaban el legado, por supuesto, cristiano, pero también el musulmán, el judío, etcétera, etcétera. Bien. En ese panorama tenemos que enmarcar la formación de las grandes colecciones americanas que acogen en mayor o menor medida lo español.
No nos vamos a detener mucho más en este tema, que estoy segura que ha sido ya tratada en otras conferencias. Baste solo recordar el dato de que entre las primeras colecciones que incluían pintura española... estoy yendo hacia atrás, perdón. Entre las primeras colecciones que incluyeron pintura española en Estados Unidos figuran, como seguramente ya saben, la del propio José Bonaparte, que antes se ha mencionado, el hermano de Napoleón, que después de haber sido rey de España entre 1808 y 1913, bueno, pues se estableció en Bordentown, New Jersey, en 1815, y siempre se menciona que llevaba consigo varias obras de Velázquez y de Murillo en su residencia. Otra colección temprana sería la del marchante Richard Worth Mead, que había vivido en España durante el período napoleónico y que poseía no solo obras de Murillo y de Velázquez, que se expusieron en Pennsylvania Academy of Art, sino también incluso, y esto ya era más peculiar, digamos, bodegones de Sánchez Cotán o pinturas incluso atribuidas a Rivera. En realidad, estas primeras colecciones son las que marcan de alguna manera la pauta de lo que iban a seguir algunos coleccionistas primero y algunos museos inmediatamente después. La afición por el coleccionismo artístico se deja después sentir de forma muy fuerte en el grupo de americanos, de millonarios, digamos, surgidos con el vertiginoso desarrollo económico de Estados Unidos en la llamada Gilded Age, la etapa, digamos, chapada en oro. Eso es lo que significa gilded, chapada en oro. Deseosos de emular las costumbres de la aristocracia europea. Algunos de esos millonarios, como los famosos Robert Barons, compraban a gran escala, como por ejemplo el famosísimo William Randolph Hearst, ahí tienen ustedes su famoso castillo, la famosa residencia de San Simeón en California, que los lugareños llaman The Castle, el castillo, por supuesto con estilo español, lo más ecléctico posible, con toda la mezcla posible, pero esto es exactamente lo que los americanos llaman Spanish Style. Bueno, pues algunos como William Randolph Hearst compraban compulsivamente para mostrar su poder y prestaron también atención muy especial al atractivo peculiar de lo español. Sus donaciones, como las de otros millonarios como los Lehman o como los Altman, enriquecen, entre otros muchos, los legados de, los fondos del Metropolitan Museum, por ejemplo. Pero hay otros coleccionistas, como los Frick, por ejemplo, como Henry Clay Frick, que tiene su pequeño museo en la Quinta Avenida, o como los Havemeyer. Aquí tienen ustedes a Frick, por supuesto, se hace retratar, fíjense, es muy significativo, con su Velázquez y su Greco. Y por supuesto, son dos piezas a las que él da una especial importancia, digamos, en su configuración de su figura como coleccionista. Pero además de Frick, uno de los coleccionistas más exquisitos, más selectivos de su momento en Nueva York, pues mencionaría también, por ejemplo, a Louisine Havemeyer o a los Havemeyer. Lo que pasa es que la figura de Louisine, de ella, es mucho más interesante porque es mucho más atrevida, es la que realmente lanza siempre la idea de adentrarse en terrenos no explorados, como por ejemplo el de la pintura española y como por ejemplo el del Greco y como por ejemplo el de Goya, ¿no? Bueno, pues la colección de los Havemeyer también, una parte muy importante de la colección de los Havemeyer está también en el Metropolitan Museum de Nueva York. Estos coleccionistas, los Frick, los Havemeyer, tienen intereses mucho más concretos, mucho más selectos, digamos, que por ejemplo un Hearst, como veíamos antes, que eran omnímodos, ¿no? Coleccionaban absolutamente todo. Los Frick, los Havemeyer o algunos otros, por supuesto Huntington, estaban mucho más enfocados a algo concreto. Lo interesante es que en el caso de Frick y de los Havemeyer, que estaban absolutamente centrados en buscar siempre solo obras maestras, incluyen en su, digamos, incipiente nuevo canon al arte español. De hecho, todos ellos se fijan muy pronto en el Greco, en Velázquez y en Goya. Muy pronto, estamos hablando de justo un poquito antes y un poquito después de 1900. Bueno, la llegada de la Primera Guerra Mundial dio fin a la búsqueda de tesoros que buscadores de belleza como los Morgan, los Hearst, los Frick, los Havemeyer llevaban a cabo por Europa sistemáticamente, ¿no?, en sus viajes. Se presentía ya como el final de una era y, como el propio Huntington dijo lúcidamente en 1918, los grandes coleccionistas dejarían ahora paso a los museos.
De un coleccionismo, entonces, basado en pasiones, en sentimientos, en el deseo de proyectar una imagen social, a veces algo desordenado, a veces basado en la pura acumulación, se pasaría ahora a un coleccionismo institucionalizado, a un coleccionismo que pretendía ser sistemático y que pretendía tener además unos fines claramente educativos. Y, en efecto, en el periodo de entreguerras, digamos, ese sería un periodo crucial para los grandes museos americanos en general, para la consolidación de los museos como instituciones, y sería, sobre todo, la época en la que se vería la consolidación definitiva de dos grandes instituciones de referencia, en cierto sentido, complementarias, el Metropolitan Museum of Art y el Museum of Modern Art, que se fundaría justamente en 1929. El Metropolitan, como saben, se funda antes, en finales del 19, pero no tan finales del 19, pero es realmente en el periodo de entreguerras cuando los dos acaban por realmente cuajar su perfil como museos y como colecciones. Bueno, detengámonos primero un poquito entonces en el Metropolitan Museum of Art. Es, como supongo que todos saben, una de las instituciones culturales más importantes de los Estados Unidos y comenzó en clara desventaja evidente con respecto a sus pares europeos, porque, claro, los museos europeos, como por ejemplo el Prado, pues eran herederos de siglos de coleccionismo de las casas reales y de las grandes familias de la aristocracia. Sin embargo, en menos de 50 años, el Metropolitan consiguió reunir importantísimas colecciones mediante donaciones, mediante adquisiciones también. Ya hemos nombrado algunas de las figuras, algunos de los grandes donantes del Metropolitan, pues John Pierpont Morgan, Benjamin Altman, los Havemeyer, Robert Lehman, pero también Blumenthal, por ejemplo, que fue, de hecho, el presidente de su patronato. Pues todos ellos, lo más interesante es que en sus donaciones incluyeron piezas de arte español. A ellos hay que sumar, además, otro nombre, que a veces el nombre familiar de los Rockefeller nos suena más en relación con el MoMA, pero es también muy importante con el Metropolitan, porque John D. Rockefeller Jr. hizo una aportación muy conocida y muy espectacular, que es el conjunto de los claustros, The Cloisters, en el norte de Manhattan, el museo medieval situado en Tyrone Park. Bueno, en The Cloisters, al norte de Manhattan, hay muchas piezas de arte medieval español. Todo lo que vamos a ver en realidad van a ser simplemente, a lo largo de toda la conferencia, ejemplos muy escogidos que, por supuesto, no son más que la punta del iceberg de una presencia mucho más amplia en los museos americanos. En este caso, me había detenido en este ábside de San Martín de Fuentidueña, en Segovia, que fue, de hecho, y esto es también interesante, una donación permanente del Gobierno de España en 1957, en el momento de grandes intercambios, digamos, políticos España-Estados Unidos, a cambio del depósito indefinido de las 6 pinturas murales de San Baudelio de Berlanga, de Soria, que se pueden ver aquí en el museo, las he visto hace nada, una hora, que actualmente se exhiben en el conjunto, en el Prado, perdón, y el conjunto fue... Todo ello, es decir, no solamente lo que hay en el Prado, sino algunas piezas más, fue arrancado de su localización original en 1926 y fue parcialmente exportado a Norteamérica. Algunas otras partes de ese conjunto se conservan, de hecho, en museos, por ejemplo, como el de Boston o el de Indianápolis. Y bueno, pues entre los Cloisters y el edificio principal del Metropolitan se conservan muchas otras piezas de arte medieval, algunas de ellas, algunas pequeñas piezas, digamos, pues marfiles, artes decorativas, y algunas, incluso en The Cloisters, se conservan, por ejemplo, también algunas piezas que quizá no tendríamos tan claramente en el apartado, digamos, de arte medieval, ya estaríamos hablando del siglo XV, finales del siglo XV, pero siguen estando ahí, como por ejemplo este Santiago el Mayor de Gil de Siloé, que es una verdadera joya. Bueno, el recorrido, digamos, por el arte medieval o por el arte de los siglos XIV, XV español en el Metropolitan se completa, claro, con el arte islámico. El Metropolitan posee una variada selección de objetos procedentes de Al-Ándalus, pero también posee muchísimas obras, por ejemplo, mudéjares, es decir, realizadas por artesanos musulmanes que vivían en territorio cristiano. Algunas, como esta seda nazarí, bueno, me parece que la de la Hispanic Society es más bonita, pero esta es también muy importante, es decir, la de Hispanic Society, sobre todo lo digo porque la disfruten, que la tienen aquí al lado, ¿no?
esta es realmente también muy importante, una pieza maravillosa de tejido de seda nazarí y como pueden ver también, bueno, pues hay, por ejemplo, este panel de arqueta de periodo califal, hay azulejos, hay joyas, hay piezas esculpidas en piedra, hay todo tipo de marfiles, hay artesonados, incluso también realizados ya en la España cristiana, pero con estilo musulmán, etcétera, etcétera. Bueno, en ese recorrido por el arte, digamos, hispano-musulmán, hay una pieza muy especial, que es este casco nazarí, que la tradición, solamente la tradición, no hay realmente una documentación específica al respecto, pero la tradición relaciona con el rey Boabdil. Realmente es una pieza que yo creo que tiene un carácter, digamos, emocional muy importante. Y bueno, pues del interés del Met por el arte hispano-musulmán habla el hecho, por ejemplo, de que en 1992 realizaran una importantísima exposición titulada Al-Ándalus, que tuvo un profundo impacto internacional y que hizo avanzar muchísimo el conocimiento de arte hispano-musulmán, una de cuyas sedes fue, además del propio Metropolitan, la Alhambra de Granada. Pero entre las presencias, diría, más impactantes de la visita al Met está el famoso patio de honor del Castillo de Vélez Blanco, una joya renacentista realizada entre 1506 y 1515 para don Pedro Fajardo y Chacón, primer marqués de Vélez, que antes había pertenecido a George Blumenthal, el expresidente del patronato del Met, que lo donó al museo. También mencionaré en ese sentido de piezas muy impactantes cuando uno visita el Metropolitan, la famosa reja del coro de la Catedral de Valladolid de 1736, donada, de hecho, por William Randolph Hearst en los años 50, en 1956. Bueno, si nos concentramos ahora ya en la pintura, hay que decir que en el Departamento de Pintura Europea del siglo XV al XIX, pues es un departamento, como digo, que tradicionalmente se había centrado sobre todo en el arte italiano y francés, pero en el que empiezan a aparecer con el tiempo verdaderas joyas de arte español. Junto a un buen número de retablos del siglo XV, hay, digamos, que destacar lienzos, por supuesto, de los tres grandes nombres, digamos, de la trilogía de la llamada Escuela Española, ¿no? El Greco, Velázquez y Goya. Del Greco, y procedentes del legado de Henry y Louisin Havemeyer, pues hay tres piezas realmente muy importantes, como la Vista de Toledo, el retrato del cardenal, probablemente don Fernando Niño de Guevara, o un lienzo quizá de carácter religioso, destinado para un retablo de la iglesia del Hospital de Tavera, que es la visión de San Juan, el famoso Apocalipsis de San Juan, el quinto sello. La relación de esta pieza, la de la visión apocalíptica, con una obra que está realmente unas manzanas más abajo en Manhattan, con Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, pues resulta muy evidente y es digamos, interesante o curioso, digamos, que haya que trasladarse a Nueva York para entender algunas de estas genealogías de la historia del arte español. De hecho, esta pieza, la del Greco, parece ser que la había conocido Picasso justamente en casa, en el estudio parisino de Ignacio Zuloaga en París. Bueno, de todas las obras españolas del Metropolitan, hay que decir que quizá el retrato de Juan de Pareja, de Velázquez, quizá sea el más conocido. El Met lo compró en 1970 en una subasta por un precio entonces absolutamente récord, casi, bueno, 5,5 millones de dólares, que en su momento era una compra que suponía un esfuerzo financiero extraordinario para el museo, que enseguida fue reconocido como un gran acierto. Y quizá, bueno, pues de Goya diría que don Manuel Osorio Manríquez de Zúñiga es probablemente la obra más emblemática que conserva el Metropolitan. Hay muchos estudiantes de arte neoyorquinos que quizá no saben repetir el nombre de Manuel Osorio Manríquez de Zúñiga, pero conocen perfectamente a este niño vestido de rojo.
Pero aparte de estos tres grandes maestros, el Metropolitan cuenta también con una amplia colección de obras de otros artistas españoles como Giuseppe Rivera, como Zurbarán, que como pueden ver ustedes aquí, que habían pertenecido además, concretamente el Zurbarán, había pertenecido antes a la colección de Aureliano Beruete y de Darío de Regoyos antes de llegar al Metropolitan. O, por ejemplo, también con piezas de Murillo, que efectivamente empieza a ser apreciado en Inglaterra, sobre todo porque empieza a ser apreciado en Estados Unidos, perdón, sobre todo porque era apreciado en Inglaterra. Y, bueno, por supuesto, hay también, en fin, piezas de Sánchez Coello, de Juan Bautista Martínez del Mazo, de Juan van der Hamen, o bodegones, por ejemplo, como esta preciosa merienda de Luis Menéndez, que suele estar además en las salas. Me interesaba también resaltar que hay una pieza muy interesante de Sorolla en la colección del Metropolitan, sobre todo porque, bueno, hay varias, de hecho, que fueron compradas en el Metropolitan, que fueron compradas en la famosa exposición de 1909 que hace Huntington en la Hispanic Society, mostrando un número realmente elevado de piezas de Sorolla y que tuvo, como saben, una acogida de público verdaderamente espectacular. Bueno, además de todo esto, por supuesto, pues hay que decir que hay piezas, en fin, de carácter muy variado. El famoso Juan Martínez Montañez, que la página web del Met sigue llamando siempre el dios de la madera, como se decía en España en la época. Pues, por ejemplo, bueno, pues tienen este San Juan Bautista precioso, o, bueno, pues hay una enorme cantidad de muebles, de cerámica, de, digamos, todo tipo de objetos que tengan relación con la cultura española. De hecho, se podría, quizá no de una manera tan rigurosa y tan completa como en la Hispanic Society, pero yo diría que se podría también hacer una historia del arte español solo con las piezas que hay en el Metropolitan. Claro, departamentos como el de grabados o el de dibujos, es decir, obras de arte en papel, pues son también muy, muy, muy importantes. De hecho, lógicamente, las estampas y los dibujos viajaron siempre de una manera mucho más libre. De hecho, pues de Goya hay que decir que el Metropolitan cuenta con prácticamente todos los álbumes de Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, Los Proverbios, Los Toros en Burdeos, etcétera, etcétera. Pero probablemente este gigante sentado en un paisaje, también llamado Coloso, pues sea una de las más, verdaderamente de las más sobrecogedoras, ¿no? Por esa inquietud que produce el poder y la fuerza incontrolada en un ambiente tan fantasmal, tan como de pesadilla, como ocurre en esta hoja de papel. Junto con Goya, el otro héroe, digamos, de la modernidad dentro del Metropolitan, si lo miramos, digamos, desde el lado español y también si no lo miramos del lado español, es Picasso, porque Picasso es realmente el héroe moderno por excelencia, digamos, en un sentido universal. Muchos de los dibujos de Picasso no están en el departamento de grabado o el de dibujo, sino en el departamento de arte moderno, pero baste decir que, por supuesto, en obra sobre papel también está prácticamente toda la carrera de Picasso cubierta en el Metropolitan y, de hecho, Le Repas Frugal, muy pronto, un aguatinta, muy temprano, digamos, una de las primeras piezas que hace Picasso en esta técnica, pues se encuentra también en otra copia, digamos, se encuentra también en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Bueno, entonces, junto con Goya y con Picasso, que son los dos grandes artistas españoles mejor representados en el departamento de dibujos y estampas, diría que hay muchos otros comprendidos entre el siglo XV y el siglo XX, desde Berruguete hasta Valleu, Cajés, Alonso Cano, Carducho, Carreño de Miranda, Lenza, Lucas, muchos otros, diría que llegaríamos, por ejemplo, hasta Fortuny, ¿no? Algunos de ellos, como Rivera o como Valleu, se repiten en muchos otros departamentos, se repiten también en muchos otros museos, pero baste decir que si nos centramos en el departamento de estampas y en el departamento de dibujos del Metropolitan, digamos, todos los artistas españoles que han hecho algo verdaderamente interesante sobre papel tienen allí una representación. Un caso paradigmático también es, por ejemplo, Juan Gris, que había estado prácticamente ausente de las colecciones españolas durante buena parte del siglo XX y que, como veremos enseguida, pues tiene un peso muy importante en muchos museos americanos. Hablando de arte moderno y hablando de las vanguardias,
hay que decir algo que resulta especialmente interesante, y es que, bueno, como saben, el Metropolitan realmente hasta hace relativamente poco no había manifestado un gran interés por el arte moderno, por el arte posterior al 1900. Hasta el año 67 el museo no tuvo un departamento de arte moderno, y realmente una fecha clave en la historia de la colección es también una fecha clave en la historia del reconocimiento del arte español en el Museo Metropolitano, en el Metropolitan. Me refiero a 1946, que es cuando entra en el museo el primer Picasso. Hasta el año 46 no había ningún Picasso en el Metropolitan Museum. Ese Picasso no era un Picasso cualquiera, era el retrato de Gertrude Stein, una escritora americana y coleccionista de arte de vanguardia, con la que Picasso y Juan Gris tuvieron muchísima cercanía, que de hecho experimentaba, digamos, con las palabras de una manera hasta cierto punto paralela, como experimentaban con las formas sobre el lienzo Picasso y Juan Gris. Bueno, la entrada del retrato de Gertrude Stein en el año 46 en el Metropolitan significa también hasta qué punto Picasso es apreciado en el arte y en el contexto, digamos, cultural americano, de la mano de los grandes modernos americanos, de los grandes modernos en el terreno de la escultura, en el terreno del arte, digamos, en cualquier otro terreno. De hecho, a partir de la entrada de este cuadro en el Metropolitan en el año 46, bueno, el número de Picassos en el Departamento de Arte Moderno no ha hecho más que, claro, aumentar y, bueno, pues alcanza casi el centenar en la actualidad y cubre, como decía antes en el caso de la obra sobre papel, prácticamente toda la carrera de Picasso. Habría que decir que, bueno, en los últimos años ha habido varias donaciones muy importantes de piezas, sobre todo cubistas, que incluyen no solamente a Picasso, sino también, como ven aquí, a Juan Gris, especialmente la donación de Leonard Lauder, que donó 80 obras de arte cubista, collage, dibujos, pinturas, esculturas de Picasso, de Gris, de Braque y de Léger al Metropolitan, que es muy curioso porque normalmente uno pensaría, ¿y por qué no al MoMA? Pues su sitio, digamos, natural sería el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La respuesta de Leonard Lauder fue realmente rotunda. Bueno, en el MoMA no iba a hacer una diferencia, en el Metropolitan sí. Y efectivamente cambia absolutamente el perfil de las colecciones del museo con esta donación, haciendo que el museo se abra definitivamente al arte del siglo XX y a las vanguardias históricas y se convierta realmente en un competidor muy serio en cuanto a colecciones de cubismo para el mismísimo Museo de Arte Moderno, que se suponía que era la gran referencia en ese sentido, ¿no? De hecho, pues sí, con una de esas, no solamente las 80 obras que dona Lauder al museo, sino que también dona además una cantidad de dinero, unos fondos para comprar piezas, y son con esos fondos con los que se compra esta naturaleza muerta sobre mantel de cuadros de Juan Gris del año 15, por ejemplo. De hecho, Miró también es otro artista español que ha ganado una presencia enorme en las colecciones americanas y concretamente en el Metropolitan Museum. Y hay que decir que efectivamente también pues, hay una donación muy importante que es la que tiene que ver con Pierre Matisse y Gaetana Matisse. Pierre Matisse es el hijo de Henri Matisse, el pintor. Pierre Matisse es galerista en Nueva York, había hecho muchas de las grandes exposiciones de Miró en su galería y, de hecho, no solamente expuso a Miró, sino expuso también a artistas españoles mucho más jóvenes, pues como Millares o como Rivera o como Saura. Bueno, pues digamos que todo esto empieza a formar parte de la colección del museo, de un museo como el Metropolitan, tradicionalmente más pendiente del arte, digamos, de los siglos pasados. Era un museo siempre muy tendente a una visión, digamos, de la excelencia en el terreno universal del arte, es decir, tanto en el arte egipcio como en el arte islámico, como cualquier otro lugar de procedencia, pero que no prestaba tanta atención al arte del siglo XX. Bueno, pues como ven, el arte del siglo XX empieza a tener una presencia muy importante en el Metropolitan y en esa presencia del siglo XX los artistas españoles son absolutamente protagonistas. Bueno, el tercer, digamos, personaje o el cuarto personaje clave en el mundo de las vanguardias
de los artistas españoles, Dalí, que tiene una recepción, digamos, mixta en Estados Unidos, bueno, pues tiene también una presencia interesante en el Met con esta encajera de Vermeer procedente de la colección Lehman. Es curioso que hiciera justamente esta donación también por ser precisamente un cuadro del siglo XX que cita a la pintura del pasado, ¿no? Que cita a la pintura que se supone que es la que interesaba en el Metropolitan. Y luego, bueno, pues también quería detenerme para que vean un poco la amplitud de las colecciones del Metropolitan sobre arte español en otros departamentos como el de fotografía, donde pueden ver, por ejemplo, conjuntos de imágenes como estos penitentes de Cuenca de Ortiz Echagüe, esta fotografía que sigue hablando de esa imagen negra, ¿no? De esa imagen romántica de España. Pero, en fin, también hay todo tipo de piezas, como esta guitarra de Andrés Segovia, realizada por el luthier Manuel Ramírez, donada por la viuda de Andrés Segovia al Metropolitan, o este precioso caftán de Mariano Fortuny de Madrazo, el Fortuny de Venecia, ¿no? Hay también, por ejemplo, trajes en el Costume Institute de Cristóbal de Valenciaga, etcétera, etcétera, ¿no? Si nos vamos un poquito más abajo en Manhattan, unas cuantas calles más para abajo, si nos vamos a Midtown, encontraremos el MoMA. El MoMA es un museo, como ven, que tiene una característica espacial diferente, es realmente la famosa caja blanca, el white cube, digamos, la manera que ha estandarizado de la contemplación del arte contemporáneo. El MoMA quería tener un sentido siempre enciclopédico también, y bueno, pues intenta comprar y tener representadas todas las formas de creación del arte del siglo XX, aunque eso últimamente se está poniendo bastante en entredicho porque realmente digamos que hay una tendencia muy clara a todo aquello que acabara fundamentalmente desembocando en la abstracción. Fíjense, en esta imagen aparentemente no hay una presencia española y sin embargo sí la hay. Si piensan en el lienzo que está a la derecha, es un lienzo de Motherwell de la famosa serie de la elegía a la República Española. Y si piensan en la escultura que hay... a ver, me pasa otra vez. Si piensan en aquella escultura del fondo, David Smith, pues verán que es un artista americano que estaba absolutamente influido, muy determinadamente, digamos, por un escultor español, Julio González, del que ahora mismo vamos a hablar. De una manera o de otra, los artistas españoles tienen realmente una presencia muy rotunda en el MoMA. Bueno, pues el MoMA es realmente, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, es realmente, digamos, el museo que más ha hecho por definir el arte moderno. Y, de hecho, la definición del arte moderno es el título de uno de los libros más importantes del que fue el director mítico del MoMA, Alfred Barr Jr. Bueno, pues Alfred Barr, cuando se crea el museo en 1929, empieza a formar las colecciones y realmente uno de los artistas a los que presta muchísima atención desde el principio es, por supuesto, Picasso. De hecho, empieza uno a preguntarse muchas veces cuando se va al MoMA si realmente el protagonismo de Picasso en el arte del siglo XX, esa idea de que Picasso es de alguna forma el artista que resume todo el arte del siglo XX, si no será así porque el MoMA lo decidió, es decir, porque Alfred Barr lo decidió así. De hecho, no es, por supuesto, solamente Picasso, el artista español al que dedica su atención el MoMA. Hay muchísimas obras de otros artistas de vanguardia, también de las digamos, segundas vanguardias o de las post-vanguardias, o como quieran llamarles, de las artistas, digamos, posteriores a la Guerra Civil, como Tapies o como Saura, y, de hecho, el MoMA pues dedicó también, por ejemplo, una importantísima exposición para la fortuna crítica de estos artistas, ya en el año 60, en New Spanish Painting and Sculpture, también en ese contexto de intercambios en el que antes veíamos el ábside que se encontraba en los cloisters, ¿no? San Martín de Santidueña. Bien, realmente la colección del MoMA abarca, como se pueden imaginar, todo el arte del siglo XX y, digamos, todos los artistas españoles que han tenido algo importante que decir o que han sido, digamos, notables en algún sentido, están allí presentes. También los muy recientes, como Sicilia, como Barceló, como Juan Muñoz, por ejemplo, fotógrafos como Joan Fontcuberta, arquitectos como Gaudí, cineastas como Almodóvar. Todos han sido realmente, en algún momento, punto de interés para
para el MoMA. Y bueno, pues si nos ponemos realmente a analizar con detenimiento cómo se han ido formando esas colecciones de arte español, pues claro, no nos queda otra que volver a Picasso, insistir en Picasso. Picasso es realmente un artista, como digo, entronizado en el MoMA. Es el artista que, digamos, que encuentra tanto cuantitativa como cualitativamente su mejor representación, diría, fuera del Museo Picasso de París, en el MoMA. Incluso eso se podría discutir. Desde luego, el MoMA tiene más de 1000 piezas de Picasso, o sea que en el aspecto cuantitativo vamos bastante bien, pero es que no solamente eso, es que en el aspecto cualitativo hay que decir que realmente muchas de las piezas que han sido más importantes o que, como digo, el relato oficial del arte moderno que inventa el MoMA decide que son las piezas más importantes, como por ejemplo Les Demoiselles d'Avignon, bueno, pues están justamente allí. Antes me ha parecido importante cuando hablaba Gabriele Finaldi de cómo la Venus de Rokeby de Velázquez no había sido prácticamente conocida hasta que no llega a un museo de arte, digamos, público, y cómo se convierte entonces en una obra de referencia y tiene un impacto. Lo mismo ocurrió con Les Demoiselles d'Avignon, había estado en colecciones privadas, en colecciones sobre todo en la del modisto Doucet, hasta que no llega al MoMA en el año 39, no se convierte en eso que Alfred Barr llamó piedra angular del arte moderno. Lo cual es curioso porque el arte moderno en el año 39 ya estaba bastante decidido. Es decir, que eso nos demuestra hasta qué punto hay un relato deliberado por parte de Alfred Barr para decirnos cuáles son los hitos, y esos hitos están en muchos casos en Picasso. Por supuesto, la presencia de Les Demoiselles d'Avignon en el MoMA durante décadas y décadas, desde el año 39, junto con la presencia del Guernica en el MoMA también hasta el año 81, bueno, pues realmente fueron absolutamente decisivas para digamos, para la conformación de la personalidad artística del arte americano. Era no solamente Les Demoiselles d'Avignon, sino diría que incluso más el Guernica, superaron, de hecho, el impacto artístico para convertirse realmente en piezas de referencia en un sentido ético, en un sentido moral, en esa idea de que el artista tenía que tomar una posición frente a lo que ocurría en el mundo. Algo que era muy importante para los artistas del expresionismo abstracto americano, para esa generación de artistas de la que forman parte Pollock o Gorky o Motherwell, que estaban buscando su lugar en la historia del arte después de la Segunda Guerra Mundial y que querían sobre todo dejar claro, dejar constancia, digamos, de esa tremenda crisis moral que sufre Occidente pues, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero además de esas dos obras excepcionales, de Les Demoiselles d'Avignon y de Guernica, Picasso está ligado al MoMA por muchas otras piezas, de las cuales solo voy a mencionar unas pocas, muy poquitas. Por ejemplo, este muchacho conduciendo a un caballo, que perteneció a los Stein también, y que, bueno, pues es una de las joyas absolutas del periodo rosa. Los tres músicos, una de las piezas clave también del cubismo sintético. Al otro lado de la puerta tienen también las tres mujeres en la fuente, una de las piezas clave del cubismo clásico, l'atelier, el estudio, una pieza fundamental para artistas como Gorky, por ejemplo, algunos de los artistas del expresionismo abstracto americano. Es decir, la presencia de Picasso en Nueva York no es solamente por afán de coleccionismo, por lo que nos interesa sobre todo por la herencia que deja, por el impacto que deja en los artistas americanos digamos, de las sucesivas generaciones a lo largo del siglo XX. Y bueno, pues también, por ejemplo, esta mujer ante el espejo que se ha convertido, como saben, en uno de los ejemplos más emblemáticos de la obra de Picasso como artista del siglo XX. Pero también hay que mencionar otras cuestiones, como por ejemplo las estampas, esta famosa minotauromaquia que podemos ver como en conexión con el Guernica, como antecedente, como precedente, en todo caso, del Guernica, o el famoso osario que Picasso, el Charnel House, que Picasso pinta al acabar la Segunda Guerra Mundial y que de alguna forma también se ha tomado como una especie de epílogo del Guernica. Si el Guernica tiene que ver con la Guerra Civil Española, pues el osario tendría que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero además de eso, por supuesto, en el MoMA hay también ejemplos clarísimos de Picasso como el gran inventor de la nueva escultura, esa que se hace por adición, por construcción de piezas que existen previamente, ¿no? Picasso es
el gran héroe moderno. Como digo, Picasso es el centro de la colección del MoMA. A Picasso se le dedican muchas exposiciones a lo largo del siglo XX en el MoMA. Pero, por supuesto, Miró también y Dalí también tienen importancia en la colección, más Miró que Dalí. Los dos fueron, como ven aquí, objeto de dos exposiciones en el año 41, se entraba a la derecha o a la izquierda, se iba a la una o a la otra, y hay que decir que en concreto la obra de Miró fue coleccionada y apreciada en América pues muy pronto, realmente desde los años 30. Esta muestra fue comisariada por un personaje clave. Hemos hablado antes de Alfred Barr y ahora me toca mencionar a James Johnson Sweeney, que es un director de museo y conservador que tiene un interés siempre muy especial por el arte español, mucho. Él realmente es de los que, antes que nadie, reivindican a la figura de Miró. Y de hecho aquella exposición del año 41 lo convierte en una referencia artística también muy importante en todo el contexto del arte del siglo XX. El MoMA tiene piezas como la que acabamos de ver, El cazador, paisaje catalán, o como este Nacimiento del mundo, una pieza capital que después Breton vería, por ejemplo, como origen de la abstracción moderna, pero también, por ejemplo, como esta Naturaleza muerta con zapato viejo, del año 37, en cuya desolación y en cuya, digamos, en cuya inquietante presencia, pues se ha visto la contrapartida mironiana del Guernica de Picasso. En todo caso, hay que decir que tanto Picasso como Miró realmente se convirtieron en dos referencias fundamentales para el arte americano del siglo XX por su presencia en el MoMA. Dalí, pues Dalí realmente fue, como hemos visto, también objeto de una antológica en el 41 y ha sido aparecido en otras exposiciones después, pero su presencia es mucho menos numerosa en el MoMA. Ahora, eso sí, hay algunas de las piezas, pues quizá más, digamos, esenciales de la imagen popular de Dalí. Y una vez más se pregunta uno si no serán imágenes populares justamente porque están en el MoMA. Claro, el cubismo con Juan Gris pues sigue siendo también una de las presencias fundamentales. Juan Gris también, desde luego, es una de las personalidades que mejor se estudian en el MoMA. Esta pieza, curiosamente, está allí desde muy pronto. A Juan Gris se le hace una exposición en el año monográfica, en el año 58, cuando no existía ni una sola pieza de Juan Gris en ninguna colección pública española, lo cual era también especialmente llamativo. Y bueno, pues digamos que el otro gran héroe en el terreno de la escultura sería Julio González, un personaje clave que de hecho pone en pie con Picasso eso que hemos llamado la nueva escultura, la construcción. Esta pieza se compra ya en el año 36 en el MoMA y, de hecho, bueno, pues de la progenie de Julio González saldría David Smith, que hemos visto antes, pero también artistas españoles como Chillida, que, sin embargo, en el MoMA solo está representado con obras sobre papel, mientras que, por ejemplo, en otros museos como en Houston, como ven en el exterior, tiene una presencia muy importante. Son muchos los artistas que están en el MoMA españoles y, bueno, pues solo les quería mencionar unos pocos. Por ejemplo, Joan Brossa, importantísimo para toda la generación de Daualset, Tapies, etcétera, etcétera. Antonio López, que quizá nos resulta más extraño en este contexto porque se sale más de esa idea de las vanguardias, pero fíjense la pieza concreta, homenaje a Marilyn Monroe, que es como una especie de guiño, ¿no?, a toda esa cultura americana, aunque siempre compensada con esa aparición que es tan de Tomelloso, ¿no? Por ejemplo, también Antoni Miralda, uno de los artistas conceptuales, etcétera, etcétera. Bueno, el Metropolitan y el MoMA no son ni muchísimo menos los únicos museos importantes que hay en Nueva York ni en Estados Unidos con obra española, sí los más importantes, desde luego. Ahora, el Guggenheim Museum dedicó ya en 1960 su primera exposición en el edificio de Frank Lloyd Wright al arte español y se llamaba justamente así, Before Picasso, After Miró, como tienen ustedes ahí. Después, en el año 82, organizó otra muestra muy importante, New Images from Spain, que recogía las inquietudes de la escena artística posterior al franquismo, y ya en el 2007
Presentó otra que tuvo un impacto enorme también, Spanish Painting from El Greco to Picasso, Time, Truth and History, comisariada por Francisco Calvo Serrayer y Carmen Jiménez. Y bueno, pues también en este museo han sido siempre artistas como Picasso o como Miró o como Tapies los más presentes, pero aquella exposición lo que era verdaderamente interesante era que traía al Guggenheim, que era justamente un museo solo del siglo XX, obra pues desde la época del Greco hasta el presente, es decir, que había ahí también un trasvase pues similar al que después produjo la llegada de la donación del Lauder al Metropolitan, ¿no? Lo interesante del Museo Guggenheim es que una parte muy importante de sus fondos procede, por supuesto, de colecciones privadas, no solamente de la de Guggenheim, sino también, en el caso de Picasso, de otras colecciones, como por ejemplo esta pieza del Moulin de la Galette, o como por ejemplo esta otra pieza de la mujer planchando, o como por ejemplo esta famosísima mandolina y guitarra de 1924. Miró tiene en el Guggenheim una de sus piezas capitales para entender esa visión suya del surrealismo ligado al contexto rural de Cataluña, esa visión que es la que después fascinaría, por ejemplo, a Hemingway, y volveremos a hablar de Hemingway en relación con Miró un momento más adelante. Pero lo interesante también de la colección del Guggenheim es que justamente por Sweeney, el que había hecho la exposición de Miró en el MoMA, que es después director del Guggenheim, por James Johnson Sweeney entran en el museo piezas de artistas que son mucho más jóvenes. Son los artistas que estaban en ese momento en activo cuando él es director del museo en los años 50 y 60. Tenemos, por ejemplo, este fantástico Tapies, tenemos también este Chillida, aquí sí, con una pieza realmente muy importante, de su momento más importante, pero también, por ejemplo, piezas como José Guerrero, que realmente fueron cruciales como adquisiciones para la fortuna crítica de estos artistas y para, digamos, para conectar el arte español con el expresionismo abstracto americano, una vez más. Bueno, en Nueva York hay muchos otros museos, quizá menos obvios, pero que tienen también piezas de arte español, como por ejemplo el Jewish Museum, el Museo de Cultura Judía, que tiene, por ejemplo, Biblias miniadas, o por ejemplo el Whitney Museum, Museo de Arte Americano, que sin embargo tiene piezas de artistas que se nacionalizaron americanos, como Esteban Vicente o como José de Kreft, o bueno, en el Brooklyn Museum, por ejemplo, pues hay también una presencia importante de artistas, por ejemplo, como Zuluaga. Pero hay museos en Estados Unidos que no están en Nueva York, muchos museos que no están en Nueva York. Nos vamos a detener ahora ya solamente en unos poquitos. Quizá el más importante, por supuesto, sea la National Gallery de Washington, que es el gran museo nacional americano fundado con el apoyo del presidente Roosevelt, que une colecciones de una serie de, digamos, beneficiarios, filántropos, ¿no? Especialmente de tres. Andrew Mellon, que, bueno, de las famosas becas Mellon, que han disfrutado muchos estudiosos de todo el mundo, del que se dice que por sí solo fundó la National Gallery, o, por ejemplo, Chester Dale, cuya labor de mecenazgo pues, fue especialmente importante en el campo del arte contemporáneo. Por ejemplo, fue el donante de esta familia de saltimbanquis, que se considera una de las piezas clave de la colección de arte moderno del National Gallery, o, por ejemplo, también esta última cena de Salvador Dalí, que él le encargó especialmente a Dalí y que fue a buscar a su casa de Cadaqués, etcétera, etcétera. Y también hay otro, el tercer gran, digamos, magnate, el tercer gran filántropo, que sería Samuel Kress, que fue el que compró para el museo Laoconte y sus hijos del Greco. Bueno, esta pieza tiene una historia también peculiar, es una pieza que perteneció al rey Pablo de Grecia, que la tenía depositada en la National Gallery de Londres, no solamente recibió la National Gallery de Londres, sino que, como ahora verán ustedes, también en algún momento dejó salir algo. Entonces, la National Gallery la tuvo depositada ahí hasta que los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial hicieron pensar al rey Pablo de Grecia que quizá era mejor llevarla a Estados Unidos, y de hecho la llevó a Washington. Y una vez que estuvo en Washington, bueno, pues no se perdió ocasión para que la National Gallery la adquiriera y se la quedara. También la marquesa de Pontejos de Goya se adquirió
en conexión con crisis políticas europeas. Entre el año 31 y el año 34, con la impresión de que una crisis muy fuerte se aproximaba, no solamente en España, sino en toda Europa, Mellon adquirió el cuadro a los herederos de la marquesa en una transacción muy complicada, ya digo, duró 3 años, del 31 al 34, en la que además tuvo que mediar, digamos, o intervenir la Embajada Española en Madrid. Más tarde también se incorporaría al museo, y aquí volvemos a Hemingway relacionado con Miró, esta masía que perteneció a Hemingway primero y después a todos sus herederos y que, bueno, pues finalmente pasó a formar parte como una pieza clave también de las colecciones de la National Gallery a este museo de Washington. Lo que ocurre con la National Gallery es que, a diferencia del Metropolitan o a diferencia del MoMA, que se han ido haciendo, digamos, sus colecciones de una manera muy programada para cubrir todos los campos de la historia del arte, la National Gallery es una colección de colecciones, es decir, simplemente tiene, digamos, reúne una serie de colecciones privadas y solo puntualmente se han ido haciendo algunas adquisiciones. Por eso hay tantas presencias verdaderamente deslumbrantes como algunas ausencias también chocantes. Nos vamos a centrar solamente en las presencias y diría, bueno, pues que también es súper importante esta donación que hizo en el año 37, de nuevo Mellon, esta costurera de Velázquez, probablemente María Francisca, la hija de Velázquez, la casada con Martínez del Mazo, que quizás sea una de las últimas piezas que pintó Velázquez. Por supuesto, podríamos seguir hablando de Juan de Flandes, de Zurbarán, de Meléndez, de Van der Hamen. Quizá la pieza más llamativa y la que también popularmente más se conoce en Washington como una pieza española es estas 2 mujeres en la ventana de Murillo. Y, de hecho, de Murillo hay otra pieza, El regreso del hijo pródigo, también pintada originalmente para el Hospital de la Caridad, como las que hemos visto antes, y que, de hecho, efectivamente, como fue sacada de España por las tropas napoleónicas, fue, digamos, requerida por el Hospital de la Caridad de Sevilla a la National Gallery para que se devolviera. La National Gallery contestó muy educadamente, pero muy firmemente, que ellos no habían sido los que habían expoliado, ellos habían hecho la compra, digamos, había 2 o 3 compras entre medias, ¿no? Fuera de la National Gallery, bueno, pues hay museos como, por ejemplo, el Museo de Boston, el Museum of Fine Arts de Boston, que ya antes de entrar recibe a los visitantes con esta cabeza de Antonio López. Son la noche y el día, hay una cabeza negra y una cabeza blanca. Hay unos fondos enormes de arte español también en el Museo de Boston. Realmente el Museo de Boston nos interesa también por las exposiciones que ha hecho magníficas, por ejemplo, de Goya, 2 muy importantes en los últimos años, pero tiene también importantes piezas, por ejemplo, del que se consideraba el heredero de Goya, de alguna manera, Zuloaga. Muy cerca del Museum of Fine Arts de Boston se encuentra la Isabella Stewart Gardner Museum, que tiene quizá el cuadro más español hecho por un artista americano, por John Singer Sargent, el jaleo, ¿no? Que nos muestra hasta qué punto esa presencia creciente del arte español en las colecciones americanas tiene un impacto incluso ya en el siglo XIX, ¿no? Bueno, Filadelfia, por ejemplo, pues como decía antes también Gabriele Finaldi, tampoco es tan frecuente en Estados Unidos que haya presencia de arte medieval. En Filadelfia, por ejemplo, encontramos este maravilloso Bernard Martorell, pero junto a él encontramos de nuevo piezas de Miró, encontramos también este Dalí absolutamente sobrecogedor, ¿no? Esta premonición de la guerra civil. De hecho, a Dalí se dedica todo un museo en Estados Unidos, este museo de St. Petersburg, en Florida, que bueno, pues, recoge la donación de Eleanor y Reynold Morse, que eran en realidad 2 coleccionistas de Cleveland, Ohio, que habían visitado esa exposición del MoMA del año 41 y se habían quedado prendados con la obra de Dalí. Me pararía solamente ya en muy pocos, diría el Art Institute of Chicago, que entre otras piezas también tiene, por ejemplo, algunas de las que en un momento inicial se compraron por Charles Deering, por un magnate americano que quiso establecerse en Sitges y quiso hacer un gran palacio, el Palacio de Maricel,
dedicado al arte español y que en un determinado momento, por desavenencias, digamos, con personalidades locales, pues decidió llevarse todo otra vez para Estados Unidos y, bueno, pues muchas de esas piezas, por ejemplo, este retablo del canciller Pérez de Ayala, bueno, pues están ahora en el Art Institute of Chicago, ¿no? Pero quizá la joya más importante de arte español que tenga el Art Institute of Chicago pues sea la Ascensión de la Virgen, que como ven puede contemplarse en las salas del museo. Y también quería decir simplemente que, bueno, pues Picasso fue expuesto por primera vez en Estados Unidos, allí, en el Art Institute of Chicago, después del Armory Show, esa famosa exposición del año 13, y de hecho, bueno, pues una de las piezas que más, digamos, reconocemos como propias del Picasso azul, el famoso guitarrista ciego, pues se encuentra exactamente allí. Allí está también este retrato de Picasso pintado por Juan Gris, que pudimos ver aquí hace unos años. Pero, digamos, la presencia española en Chicago no está solamente dentro del museo, sino también, por ejemplo, en esta famosa fuente de Jaume Plensa, ¿no?, en Millennium Park, por ejemplo. Claro, hay muchos otros museos que tienen, digamos, piezas clave y quizá, digamos, sueltas, como por ejemplo esta famosa La Vie, uno de los cuadros más importantes de contenido, digamos, simbolista de Picasso, de 1903, o, por ejemplo, este Francisco de Zurbarán San Serapio, que está en el Wordsworth Atheneum en Connecticut, en Hartford, Connecticut, que es de las piezas, yo creo, que más han hecho por fraguar una imagen concreta del arte contrarreformista español en la mentalidad americana, ¿no? Pero quizá el museo que hace una declaración de intenciones de su adhesión al legado español desde fuera, desde la portada, es este San Diego Museum of Art, que como ven, ya en la fachada hace una especie de interpretación libre de la fachada de escuelas, ¿no?, del patio de escuelas de la Universidad de Salamanca. Y de hecho, los tres personajes que hay ahí arriba, a ver, vamos a ver si lo hacemos bien. Los tres personajes que hay arriba no son, digamos, grandes prohombres, grandes políticos, no son reyes, no son tal, son justamente Velázquez, Rivera y Murillo. Y algunos de los bustos que están alrededor, bueno, pues son también otros artistas españoles. Este museo tiene muchísimas, más de 300 obras de arte español y, de hecho, según su directora, también allí puede reconstruirse toda la historia del arte español sin salir del edificio. Muy sintomático resulta que la pieza número 1 del inventario del museo sea esta María en la Granja de Sorolla, que justamente fue donación, además, y eso también es interesante, de Archer Milton Huntington, del fundador de la Hispanic Society, que, como ven, no solo quería tener todo el legado español en Nueva York, en su fundación, en la Hispanic Society, sino que además hizo mucho por promover la visión de lo español también fuera de Nueva York. Bueno, hay muchas otras instituciones que tienen obra de arte española o que tienen, digamos, programas de estudio del arte español. Hay algunas instituciones que tienen que ver con lo académico, como el Art Institute, por ejemplo, como el Clark Institute, por ejemplo, pero hay una en especial que es el Meadows Museum, que está en Dallas, en una universidad, en la Southern Methodist University, como ellos dicen, SMU. Es un museo que fue fundado por Algur Meadows, un personaje muy peculiar que apostó por la búsqueda de petróleo en España en los años 50, que por supuesto no le funcionó, pero que eso no le impidió, digamos, todo lo contrario, hizo que viajara muchísimo a España a partir de 1950 y, de hecho, bueno, pues se alojaba en el Ritz y eso significaba que visitaba continuamente el Museo del Prado. Esas visitas al Museo del Prado le hicieron desear tener él su propia colección de arte español. De hecho, él quería hacer, como él decía, un pequeño Prado en Texas y, de hecho, el apellido de Meadows pues tiene algo de relación con Prado, ¿no? Pradera o algo parecido. Él quería hacer un pequeño Prado en Texas y, de hecho, lo que hizo fue hacer una colección que tuvo problemas, pero que se fue haciendo, una colección que, bueno, en el año 1961 estaba formada por 75 piezas que donó a SMU, a esta universidad, Southern Methodist University, con $1 millón para la constitución de la institución, para la constitución del museo.
Bueno, desde entonces acá, esa institución, como saben, ha crecido mucho. Realmente tenemos muchas veces en las exposiciones del Prado, tenemos muchas veces préstamos y muchas iniciativas del Prado también tienen eco en el Meadows Museum en Texas. Y, de hecho, bueno, pues es uno de los museos que ahora mismo, con más de 300 piezas, pues más hace por revitalizar en el otro lado de Estados Unidos, es decir, fuera de Nueva York y digamos, en Texas, en el sur, pues revitalizar, digamos, la cultura española en todos sus sentidos, digamos, de la forma más variada posible. Es efectivamente una especie de versión mini versión mini de gran altura del Prado, es decir, lo que pretende tener es Velázquez, Murillo, Goya, bien representados, de tal manera que efectivamente de alguna forma pudiera cumplirse ese deseo de Meadows de hacer un pequeño Prado en Texas, pero no se queda solamente en la pintura del siglo de oro, tampoco se queda solamente, por ejemplo, en retablos medievales, que también tiene, sino que incluso en los últimos años ha hecho adquisiciones muy importantes, por ejemplo, de obra de artistas de las vanguardias, también ahora están preparando, por ejemplo, una exposición de Chillida para la primavera siguiente. Como ven ustedes aquí, bueno, pues quería cerrar con esta María Blanchard, con esta mujer sentada, una de las mujeres también más importantes en el mundo de las vanguardias parisinas, muy en contacto con Juan Gris, muy en contacto con Lipschitz, muy en contacto con Diego Rivera, que, bueno, pues que nos viene a decir hasta qué punto efectivamente la presencia española en Dallas, en Texas, es realmente igualmente, digamos, extensa en lo temporal. Bueno, pues como han visto, adaptándose a los cambios de gusto, adaptándose a las distintas identidades de los museos y de los coleccionistas, la presencia del arte español en Estados Unidos es hoy, de costa a costa, realmente una constante. Yo diría que no hay un museo importante en Estados Unidos ahora mismo que no tenga realmente alguna pieza relevante de arte español. Y eso que en un primer momento empezó siendo una especie de extravagancia, ese siglo de oro que en un primer momento se veía solo como un contrapunto a lo que se consideraba la corriente principal, el arte italiano o el arte francés, se transforma a medida que pasa del tiempo en algo que está perfectamente normalizado. El arte español forma parte absolutamente de la gran narración de la historia del arte, sea el medieval, sea el siglo de oro o sea el arte del siglo XX. Pero, por supuesto, en este último caso, en el arte del siglo XX, justamente ese arte que se hace contra la norma, el arte español, que había sido valorado justamente por ir siempre frente a lo académico, se convierte justamente en, como digo, en el centro. Los artistas españoles, como Picasso, se convierten en los grandes héroes del relato. No solamente como Picasso, como ven ustedes, como el caso de María Blanchard. Así que nada, aquí lo dejamos y si quieren ahora hacer algunas preguntas, si tenemos algo de tiempo, 5 minutos, me dicen ahí, pues si quieren hacer alguna pregunta, aquí estoy.